Buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a una clase más de matemática. En esta semana vamos a unificar el plan COVID con el tema que estamos viendo en el texto. El tema va a ser nuestra vida en tiempo de pandemia. El subtema intervalos para horarios de salida y qué son las funciones lineales. El objetivo: comprender que los cambios sociales, educativos y económicos en el país o en el mundo ocurridos en tiempos de emergencia pueden contribuir a modificar nuestra forma de actuar para cuidarnos cuidando a los otros y convivir en paz comunicándolo inicialmente en nuestra casa. La lectura que vamos a analizar para realizar los ejercicios es la siguiente. Para controlar la pandemia, se ha restringido la salida de las personas de sus casas. Esta medida se denomina cuarentena y es una de las principales maneras de disminuir el número de contagios. Las restricciones de salida se han ido tomando las siguientes. En Guayaquil la primera semana no se podía salir de casa desde las 12 hasta las 6 de la mañana. En el resto del país la primera semana no se podía salir de casa desde las 20 hasta las 6 de la mañana. En todo el país desde la tercera semana no se podía salir de casa desde las 14 horas hasta las 6 de la mañana. Si los casos de contagio siguen en aumento potencial, se pensaría en una restricción de 24 horas. Las operaciones con sucesos. Tenemos la primera operación, es la unión, el suceso formado por los sucesos elementales de A junto con los de B, sin elementos repetidos, es decir, los elementos de A que están en A y en B. Si nosotros unimos A unión B, 2, 4, 6 y B, 3, 6, tienen que estar aquí sin repetirse y en forma ordenada. Sería 2, 3, 4 y 6. Es decir, ocurre cuando sucede A o sucede B o suceden ambos. Y para graficar nosotros ubicamos A, B, la intersección en la mitad y pintamos los tres, es decir, la intersección y los dos sucesos. La intersección es el suceso formado por los sucesos elementales que están a la vez en A y en B, es decir, los elementos que se repiten tanto en A y en B. En este caso sería el 6. Ocurre cuando suceden simultáneamente en A y en B. Para graficar ubicamos A y B y en la mitad el número que se repite o el suceso que se repite en este caso sería 6 y pintamos, ese va a ser A intersección B. La diferencia es la resta formada por los sucesos de A que no están en B. Entonces al nosotros quitarle los elementos de B nos quedaría A. Entonces yo digo A menos B va a ser igual a 2, 4, 6. Le quito B, que sería el elemento que se repite en B, 6, y me quedaría A menos B, 2, 4. Si hago B menos A son los elementos de B menos los elementos que están en A, sería el 6 y me quedaría B menos A 3. Si yo grafico, ubico los elementos de A y de B y para hacer B menos A pongo solo lo que me sobra en B y hacer A menos B solo lo que me sobra en A. Es decir, lo de amarillo sería A menos B y lo de verde B menos A sin tomar en cuenta la intersección o los elementos comunes. El complemento equivale a la negación del suceso A. Es el suceso que contiene a todos los sucesos elementales que no están en A. Es lo contrario de A, es decir, sería E menos A. E es el espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el suceso A es 2, 3, 4, 5. Para obtener el complemento A va a ser igual E menos A. Si nosotros quitamos los elementos que están en A al suceso E, sería 1, 6. Es decir, quitamos los elementos que están en A, pero que no deben pertenecer a E. Sería 1 y 6. El suceso contrario. Entonces, en lugar de A, sería el E, y ese es el A complemento. Se puede poner A con una C o puede ser A con comilla. Tenemos el ejercicio número 1 que es de la tarea. Me dice que determine el espacio muestral y cada suceso con la lectura que leímos al inicio. Entonces en el primero me decía, ustedes saben,
el día tiene 24 horas, por lo tanto el espacio muestral va a ser de 24 horas. Tenemos el primer suceso, me decía que en Guayaquil la restricción es desde las 12 hasta las 6 de la mañana. Entonces ubicamos las horas 12, 13, 14, 15 hasta llegar a las 6 de la mañana. En el suceso B me dice que en todo el país la restricción era desde las 20 hasta las 6 de la mañana. Entonces ubicamos 20, 21, 22 hasta llegar a las 6. Para realizar la unión de A y B, vamos a unir los elementos del suceso A con los elementos del suceso B sin que se repita. Entonces vamos ubicando 12, 13, 14, 15 hasta llegar a las 6 de la mañana sin repetir desde las 20 horas que ya están en el suceso A. Para graficar hacemos el diagrama de Venn, ponemos los elementos de A y de B, en la mitad van a ir los que se repiten, es decir, desde las 20 hasta las 6, y lo que me sobra en A sería desde las 12 hasta las 19 horas, y en el espacio muestral o el universo va a ser las horas que me quedan de la mañana 7, 8, 9, 10 hasta las 11. Y de esa manera vamos a obtener a unión B en forma analítica y en forma gráfica. Eso es todo por esta semana, chicos. Recuerden subir la tarea hasta el viernes 29 hasta las 23 horas. Y recuerde, si no tiene que salir, no lo haga. Y si lo hace, salga con las debidas precauciones. Por favor, responda a las preguntas que tienen en la tarea, en el cuaderno, y envíen un solo formato en PDF. Una linda tarde, chicos.